Grabando. Muy buenos días a Patricio Formas Lamar, asesor Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud Región de Valparaíso, quien está a cargo de las estrategias municipios, comunas y comunidades saludables, lugares de trabajo promotores de la salud, promoción de ambientes sin humo, a Loreto Morales, disculpen, directora del Departamento de Nutrición, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Playa Ancha, a los estudiantes, académicos, funcionarios y en general a todas las personas que participan en este seminario. Mi nombre es Fabiola Vilugrón, soy coordinadora general de promoción de la salud y calidad de vida de la Universidad de Playa Ancha y académica de la Facultad de Ciencias de la Salud. Les doy una cordial bienvenida al ciclo de seminarios de promoción de la salud y calidad de vida. Este ciclo está compuesto por 10 seminarios que conmemoran los días mundiales propuestos por la Organización Mundial de la Salud y tiene como propósito promover comportamientos saludables relacionados con la salud en estudiantes, académicos y funcionarios de las instituciones de educación superior en entornos universitarios. Este es el tercer seminario y hoy conmemoraremos el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Este efeméride fue proclamado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2019, designando a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud la temática concerniente a la inocuidad de los alimentos a nivel mundial. El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de este año 2021 se centra en alimentos inocuos ahora para un mañana saludable. Destaca la necesidad de sistemas de producción sostenibles para garantizar la salud de las personas, el planeta y la economía a largo plazo. La celebración de este día es una oportunidad para la Universidad de Playa Ancha, que ha sido reconocida el año 2020 por el Ministerio de Salud como una institución de educación superior promotora de la salud, para generar acciones para el acceso permanente y suficiente a alimentos que satisfagan los requerimientos nutricionales y las preferencias alimentarias en entornos universitarios, contribuyendo así con una mejor calidad de vida y una vida mucho más saludable. Este ciclo de seminarios es organizado por el equipo gestor de promoción de la salud y calidad de vida de nuestra universidad, con la colaboración de la Seremi de Salud de Valparaíso, y en esta oportunidad además está moderado por Paloma Gómez Camblor. Ella es integrante del equipo gestor y académica de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, quien estará a cargo de organizar y dirigir las consultas que surjan de los asistentes. A continuación, Patricio Formas Lamar, asesor Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, dará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Bueno, para nosotros como Seremi de Salud es muy grato poder colaborar con la universidad en esta iniciativa de seminarios relacionados con vida saludable, por cuanto nos parece de primera importancia que un centro de estudios superiores que trabaja con personas de formación, ¿no es cierto?, pueda resaltar y poner dentro de sus valores de formación a la vida saludable. Vamos a estar acompañando a la universidad en todo este periodo. Ellos tienen algunos seminarios más que vienen en camino y en todo lo necesario que requieran para el buen éxito de estas actividades de estos seminarios para, digamos, contar con nuestro apoyo, ¿no? Bienvenido y que resulte súper bien esta actividad. Gracias, Patricio, por tus palabras y por la colaboración y por el trabajo permanente que han tenido con nosotros, con la Universidad de Playa Ancha, para que así avancemos a ser una universidad mucho más saludable. Muchas, muchas gracias. Antes de darle la palabra a nuestra primera expositora, quiero recordarles que ustedes tienen los micrófonos silenciados, pero a través del chat pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a nuestros expositores. Bueno, para comenzar, iniciaremos este seminario con la presentación de Gloria Gubá Nicoli, quien expondrá el tema inocuidad alimentaria, una reflexión pendiente.
Gloria es nutricionista de la Universidad de Chile. Ella es magíster en nutrición humana y diplomada en HACCP y miembro de ASCHIPIA. Es académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha. Muy bienvenida, Gloria, tienes la palabra. Gracias, Fabiola. Saludo a todas las personas que en este momento están escuchando esta reunión. Veo por ahí algunas caras muy lindas que hace mucho tiempo que no veo. Las saludo a todos y les mando besos, besos, besos. Gracias a la universidad por designarme para dirigirme a ustedes. Y bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos dentro de un ámbito tan grande como es la inocuidad alimentaria. Así que, Palomita, vamos a ello, ¿ya? Vamos a ver entonces nuestra primera diapositiva, que como ustedes pueden ver tiene varios bla 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 que ya la Fabiola nos ha comentado y que me gustaría ver la próxima. En esta diapositiva nosotros vamos a dejar un poco claro el tema de lo que es la palabra inocuidad alimentaria. ¿Y por qué es necesario dejarla claro? Porque muchas veces se confunde con lo que es seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, y tal como lo ven ustedes en la definición, esto es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor, principalmente no se enfermarán de las famosas JETAs, que son nuestros graves problemas existentes en el país y que destruyen tanta salud de nuestros compatriotas. Y veamos la próxima, por favor. Este es un breve resumen que podría haber estado mucho más lleno, pero que nos dice que en Chile sí se han preocupado los expertos en hablar sobre la inocuidad alimentaria, de crear leyes, decretos que puedan estar siendo al día, estando al día comparado con otros países de Latinoamérica, donde me ha tocado asistir a algunos eventos de este tipo y el reglamento sanitario es muy escuálido y verdaderamente nosotros le ganamos en años de preocupación con respecto a todos los acápites que en él se encuentran. Veamos la próxima, por favor. Hay acá una diapositiva que me pareció interesante mostrarla porque este es el número de ETAs en Chile, de brotes de ETAs en Chile. Si bien es cierto, no es tan nuevo, pero es un referente importante que en el año 2011 nosotros teníamos un 8,3% de casos de ETA comparado con el 2017. Eso era en todo Chile. Y si vemos la próxima diapositiva, nosotros vamos a ver que esto en la región de Valparaíso se invierte. Favorablemente, eso es para felicitarnos todos los que trabajamos en esto. Quiere decir que los programas han funcionado, quiere decir que las capacitaciones se hacen y que un poco la gente entienda o entiende lo que pasa, lo que ocurre con los brotes de ETA, y tanto no es lo que nos podemos alegrar, veamos la otra, pero sin embargo hay situaciones bien puntuales que es necesario conocer. Yo no he visto acá en Chile, Samuel me podría corregir en este sentido porque él es un experto en esto. Me tocó trabajar con él como fiscalizador de los lugares donde se producen alimentos, con mis alumnas en práctica de tesis, donde tuvimos esa gran experiencia junto a otros fiscalizadores de adentrarnos en lo que es
en lo que pasa al interior de ciertos restaurantes, como en este caso eran los restaurantes de la Caleta del Membrillo, elegido ese sector por el hecho de que pertenece al sector de la UCLA, más o menos vinculación con el medio. Pero a lo que iba yo es que esta encuesta, yo no la he visto nunca acá en Chile, que se pueda llegar a poder preguntarle a la persona que llega enferma a una posta por qué se enfermó, qué le pasó. Y esta es una encuesta de otro país donde tenemos nosotros las razones por la cual la gente se enferma. Y esta razón quizás está en orden de prioridad. Es una encuesta hecha en Estados Unidos y estamos mencionando ahí el almacenamiento, la mantención a temperatura ambiente, el enfriamiento inadecuado, la descongelación incorrecta, que son muchas situaciones que las hemos vivido personalmente o en algún momento nos han preguntado qué pasa con la utilización de sobras. Nosotros las podemos manejar en forma que no sobren, hacer las raciones que corresponden y guardar en el refrigerador tapado una situación de esta forma. Poder, el recalentamiento incorrecto, por ejemplo, cuando nosotros calentamos ciertas preparaciones que no se pueden calentar si no hay un microondas, y no siempre hay un microondas. Me refiero específicamente al puré. Nosotros si calentamos el puré se quema. Entonces hay un recalentamiento incorrecto con alimentos que son muy deseables por los microorganismos. Y, en fin, una cocción incorrecta, siempre me recuerdo de un pavo maravilloso que se hace en vísperas de Pascua, y que cuando se abre está todo sanguinolento, quiere decir que no llegó jamás al centro del producto la temperatura que podría llegar a destruir estos microorganismos que van a producir las jetas. Veamos la otra, por favor. Me pareció interesante mostrarles esta diapositiva que está sacada del CER6 y que hablan sobre las condiciones que favorecen el desarrollo bacteriano. Y la encuentro tan simpática porque por lo menos mis alumnos se recuerdan del FAPTOM cuando tienen que responder alguna pregunta relacionada con ello. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué les agrada? ¿Cómo sienten placer los microorganismos, especialmente las bacterias, para poder multiplicarse y desarrollarse frente a qué cosa? Frente a la comida, por supuesto, especialmente si tiene proteína. Ellos gozan felices ahí como si fuera una piscina nadando arriba de un quesillo. Si el alimento tiene una acidez entre 4,6 y 7, un pH, eso también a ellos les agrada, que el alimento esté por lo menos encima de una mesa sin tapar, a lo menos 2 horas ya les es perfecto para ellos. La humedad, que también sea importante, porque ningún microorganismo va a querer ir a desarrollarse en el arroz seco. Y en cuanto al oxígeno, eso depende porque hay algunas conservas que se hacen en los campos que también son aptas para el desarrollo de estos microorganismos. Y la temperatura, que es un límite crítico, la temperatura de desarrollo de los microorganismos va entre 5 a 60 grados, de tal manera que esto sería lo que la industria ha tomado, y en consideración a esto aparecen los alimentos envasados al vacío, aparece la comida preparada de una manera particular, de manera que son alimentos congelados, y la industria toma y da vuelta a esta situación para que no haya desarrollo bacteriano. ¿Dan la otra, por favor? Bueno, miren, pobrecito cómo se soba la guata ahí, ¿ya?
debe ser algo que comí. Evidentemente, cualquiera de estos factores se escapan de nuestra situación y la persona llega a la posta simplemente diciendo debe ser algo que comí, y a veces llegan en masa. Veamos la otra. Todas estas situaciones de debe ser algo que comí se cierran en un círculo que puede venir de los peligros biológicos, que son los que ustedes miran ahí en esta reproducción tan rápida que tienen, y que eso es lo peligroso de la situación, cuando el peligro que trae por consecuencia la ETA viene del orden biológico. También tenemos peligros de tipo químico y de tipo físico. Si vemos la próxima palomita, en este caso los peligros químicos aparecen principalmente en frutas y hortalizas frescas por el agregado muchas veces en aviones de pesticidas y fertilizantes que van a ayudar a que el producto crezca más sano, más bonito, se pueda exportar mayormente, más fácilmente, pero la recomendación para que sea consumido a veces no se sigue, y pasa a ser un peligro químico el no lavar con agüita caliente un tomate y comérselo con cáscara sin lavarlo, más encima. En cuanto a la siguiente diapositiva, nos habla sobre los peligros físicos, que todos ya sabemos de qué se tratan, y que justamente nace de la necesidad de repetirles reiteradamente al personal manipulador de alimentos que tienen que evitar las joyas y que tienen que evitar todo tipo de elementos que pudiesen caer durante la etapa de producción. Esto es en la unidad central de producción mismamente, digamos. Veamos la otra. Aparecemos entonces con la pirámide del aseguramiento de la calidad, cuando ya tenemos claro de dónde vienen los peligros biológicos, químicos, físicos, y qué podemos hacer nosotros para poder paliar esta situación. Podemos hacer educación en base a los llamados prerequisitos, y estos prerequisitos son aquellos que derivan de las buenas prácticas de manufactura, de las buenas prácticas de higiene y de las buenas prácticas agrarias. Cada una de estas podría significar un semestre de clases, y las buenas prácticas de manufactura son siempre muy personales de cada ubicación, de cada lugar. Recuerdo con mucho orgullo que en algún momento trabajé con un equipo multidisciplinario en desarrollar las buenas prácticas de manufactura de la caleta Portales, que eso era algo tan importante y tan necesario, situación que me hizo estar muchas veces presente en la Seremi, ahí en Dependencia. Sin embargo, una vez terminada este trabajo, que fue ampliamente revisado, no se pudo llevar perdón, no se pudo llevar a cabo porque la infraestructura del lugar no lo permitía, y había que entrar, como dice el maestro, había que entrar a picarle. Y como eso era una situación de patrimonio cultural, no fue posible, y quedó ahí establecido como un trabajo interesante, pero hasta ahí nomás llegó. Entonces a veces los deseos nuestros son incompatibles con la situación que hay alrededor o en el entorno. Las buenas prácticas de higiene son todas aquellas normas y reglamentos que existen en relación a, a las prácticas de higiene del manipulador, al uniforme, y que son las más fáciles de poder manejar muchas veces
por quienes son los que dirigen estas situaciones a través de las POEs, que son elementos importantísimos que nosotros vamos a también a tocar un poquito en este sentido. Si me das la próxima, van a aparecer otros detalles ahí. Las buenas prácticas agrarias, no, por favor. Las buenas prácticas agrarias, evidentemente que ya las hablamos y que estaban ahí los pesticidas y los fertilizantes, pero también tenemos nosotros que recordar que la salud de mucha gente que son temporeros se ven altamente afectados, sobre todo en el caso de las embarazadas, cuando no tienen otra posibilidad de trabajo y van a unirse a los trabajos del campo sin saber, por desconocimiento o por ignorancia, por lo que sea, y los que tienen que tomar en cuenta estas personas tampoco piensan en ellos. Aparece ahí en la diapositiva las POEs. Las POEs, que son los procesos operativos estandarizados, '(S), son procesos que se establecen sistematizados, como dice la palabra, para que todos lo hagan de la misma manera. En cada lugar se hacen POEs diferentes, pero estos que tienen una S se refieren exclusivamente a aquellos que tienen que ver con la inocuidad, con la higiene, con la limpieza. Y veamos la próxima, por favor. Esto también es un poco más de lo mismo, que está evidenciado, porque si no se llevan a cabo los prerequisitos, estas son la base para la aplicación de un sistema como el HACCP, y que este sistema ya es lo máximo de la inocuidad. En esta oportunidad yo no me voy a referir al HACCP, porque en realidad en Chile nos falta demasiado para poder llegar a esa certificación. Quiero decirles que en alguna oportunidad una colega muy querida que está entre el auditorio, porque le alcancé a mirar ahí su nombre, ella como tesista vio a través del proceso de transparencia en Valparaíso cuáles eran las personas, las empresas que contaban con este sistema HACCP. Y como el reglamento sanitario cambió en el artículo 69 y dice que será exigido este HACCP por la autoridad pertinente de acuerdo a ciertas situaciones de calidad. Esas situaciones de calidad las decide la Seremi, y también está más orientado a lo que es la empresa exportadora. De manera que lo que nuestra Loredana obtuvo de la certificación de transparencia fue que a la fecha, que me parece que fue en el año 2019, no había ninguna empresa, no había ningún hospital de la región que tuviera este sistema HACCP. Sin embargo, en mis prácticas que yo desarrollo para la universidad, supervisando alumnos, me encontré con que el hospital de Rancagua, que es un maravilloso, una instalación de lujo, ellos sí cuentan completamente con el sistema HACCP, de la A hasta la Z, y eso creo que es digno de mencionar. Creo que es el hospital mejor dotado de Latinoamérica y que está en Chile, y eso me siento orgullosa de decirlo. Veamos la otra, por favor. Entonces, resumiendo un poco, la origen de la contaminación de los alimentos, nosotros la vemos a través de la recepción de materias primas, de almacenamiento, de manipuladores,
de procesos, de vectores, de basuras y de transporte. Dado estos títulos, ¿cómo enfrentamos nosotros esta situación? Veamos la otra. Vemos los procesos operativos estandarizados que hablábamos que son específicamente relacionados con la higiene. Tenemos que manejar que el agua potable sea la que corresponde, el manejo de los desechos sólidos y líquidos sea en competencia a las necesidades. También hay una tesis por ahí de unas personas que investigaron sobre este tema en circunstancias que no hay un desecho en los hospitales como corresponde, sino que simplemente hay mucho que manejarse en ese sentido. La limpieza y sanitización son en todos los lugares. Yo he visto señaléticas donde nos hablan sobre cómo debe ser la sanitización y la limpieza y el control integrado de plagas, que en mi parecer creo que eso da resultados siempre y cuando se contrate una empresa que pueda tener una secuencia lógica una vez al mes o cada 3 o 6 meses, dependiendo del tipo de plagas que existan, y que pueda entonces manejarse en su totalidad y no vuelvan de nuevo estas plagas como habitualmente ocurre. La higiene del personal, obviamente que la hemos ya tratado, y el manejo de productos químicos de limpieza da para muchos hojas y hojas de sanitización como señalética para que el personal desarrolle estos procesos operativos en forma secuencial. La próxima, por favor. Bueno, esta organización de un programa de limpieza para todos ustedes no es ninguna novedad. Cuando quiero organizar un programa de limpieza, solamente tengo que identificar las necesidades, saber qué, quién, cuándo, cómo y a qué hora y en qué momento, con qué herramientas, explicar el programa al personal, supervisar la ejecución y monitorear que esto se haga. Veamos la otra, por favor. Miren, en esta diapositiva pensaba no mostrarla porque me da como lata, ¿ya? Pero lo voy a decir nomás. Fíjense que revisando la bibliografía, en todas partes esto aparece absolutamente diferente. Entonces me quedé molesta por esta situación. Yo dije, esto es digno de una tesis, pero cuando uno se enoja no pasa nada. O sea, quiero quedarme con esto, que es cuál es la dosificación que se debe usar en verduras y frutas para que nosotros podamos manejar un idioma parecido o común. Me quedé solamente colocando en verduras y frutas, a pesar de que había en superficies, habían en pisos, en murallas, diferentes dosificaciones que el personal no entiende, que la gente no comprende la forma de resolver matemáticamente las partes por millón, y finalmente el cloro, en este caso, cuando se usa en verduras y frutas, se debería usar 5 ml por litro de agua. 5 ml por litro de agua. Hasta hoy día en la mañana, se los prometo, me llegó de un hospital X que esos 5 ml por litro eran por 10 litros. Entonces, no puede ser. Nosotros tenemos que verificar esa situación antes de recomendar. En la televisión dice, póngale una tapita del producto por litro de agua. ¿Y la tapita de qué tamaño es? ¿Es la tapita del bidón o es la tapita del frasquito chiquitito donde tenemos el hipoclorito vivo? No. Entonces, aquí hay algo que está fallando
y que gracias a Dios todavía no se ha notado mucho, pero podría ser importante en algún momento. Si se trata de un agua extraña que no sabemos si se puede beber o no, y vamos por el desierto así, con la lengua afuera, esperando que encontremos un oasis, no, estoy poniéndole mucho, pero en este caso, ustedes si dudan del agua a beber, 25 gotas por litro sería el ideal para poder saber que no se van a enfermar. Si se trata de alcohol, este tiene que ser al 70%. Y a mí lo que más me gusta sería el yodo, porque el yodóforo es un producto que si bien es caro, es un producto natural que cuesta encontrarlo en el comercio y que en este caso se usan 3 gotas por litro de agua. Y por último, los amonios cuaternarios. ¿Por qué si no se deben usar? Yo los puse ahí. Los puse porque precisamente nosotros vamos a un supermercado y en el sector de las frutas y las verduras está rodeado de botellitas muy simpáticas que dicen llévame, 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 y esos son amonios cuaternarios que finalmente provienen de moléculas que no son capaces de traspasar la barrera intracelular y se quedan. Y en muchos textos aparece que estos amonios cuaternarios pueden llegar a producir cáncer. He conversado con técnicos de firmas de esto y ellos siempre están preparando un amonio cuaternario distinto, de nueva generación, como le llaman a ellos, pero por el momento yo no se los recomiendo. Veamos la otra palomita. Bueno, cuando vamos a hablar de un desarrollo de control de plagas, no nos olvidemos de las famosas trampas, de los insectos, de las palomas, que también son agentes muy deteriorantes, y que les decía yo que en este caso, después de múltiples experiencias en ello, es mejor contratar una empresa que pueda desarrollar esto. No vayan a creer que yo tengo una empresa de esto, no, no la tengo, ni siquiera conozco a alguien, pero es lo mejor para poder evadir, digamos, tanta responsabilidad. Y lo que me tocó en algún momento conocer, que me fue curioso, fue este aparato que dice microondas. Esto es en el sector rural, se compran estos aparatos que no son baratos, por supuesto, pero que son ondas capaces de ser percibidas por conejos y roedores. Y entonces ellos se van a otro lado y dejan de comerse las verduras y dejan de aparecer sus guanitos ahí alrededor de las unidades centrales de producción. ¿Ya, Palomita? Bueno, otra de las POEs, porque estábamos hablando de establecer POEs, donde secuencialmente se vayan indicando lo que el personal debe hacer para que cuando venga otra persona lo haga igual, use la misma dosis. Y aquí tenemos una ficha de observación del personal, que esta la inventé yo en algún momento, pero que cualquiera lo puede inventar, si no es nada del otro mundo, ¿ya? Y lo que yo le voy a pedir a mi personal, y el puntaje que le voy a dar y el puntaje logrado, para que de esa manera yo lo pueda evaluar al final de los 15 días o del mes, o tenga que una persona me dé entonces ese puntaje que ha tenido en una secuencia de tiempo las personas, para ir acreditando un mejor comportamiento y eso. ¿Ya? Veamos la otra. Bueno, yo con respecto al checklist de buenas prácticas, que este es un cuestionario muy largo, con consultas prácticas de higiene que asegura la condición de producción de los alimentos inocuos. Este checklist es un checklist maravilloso que tiene el departamento de la Seremi, de la Subsecretaría de Salud Pública,
cuya versión actualizada es del año 2015, donde se pasa este checklist a los restaurantes para darles autorización para continuar su trabajo, pero yo pienso que a lo mejor Samuel se va a referir a él, porque verdaderamente es un tema muy interesante. Los restaurantes tienen que aprobar un 70% de este checklist y que está en disposición de la Subsecretaría de Salud Pública para poder conocerlo, y bajo ese código que está ahí lo pueden ustedes lograr también tener cerca. Veamos lo otro. Bueno, la certificación para la determinación de la implementación del HACCP está lejos de nosotros. No existe, como les decía yo, la infraestructura, el recurso humano, para poder hablar de que los prerequisitos estarían siendo ya autorizados para que haya un sistema HACCP. Lo que les quiero decir al respecto es que el HACCP no se maneja en toda su extensión como yo les señalaba en el hospital de Rancagua. Cuando ustedes van a un supermercado y ven aquí se maneja el HACCP, es porque algunos productos son los que están con esa certificación, pero no es así. A mí me tocó en alguna oportunidad llevar unos alumnos a la empresa Sopraval, parece que no tenía que decir marca, a la empresa que está en La Calera, y cuando yo iba entrando con los alumnos, que no eran más que 10, venían saliendo con delantal blanco 10 chinos del interior, que evidentemente eran de la Unión Europea y que venían a controlar sus productos, porque ellos estaban comprando esos productos para su país, pero los estaban revisando, y estaban revisando parte por parte, lo cual permitió que yo pudiera meter mi cuchara y mirar. No entiendo nada chino, pero igual veía lo que estaban haciendo, y me pareció un aprendizaje increíble el ver cómo venían de otra parte cada cierto tiempo sin que nadie supiera, a ver qué es lo que estaba pasando en esa empresa. De manera que le preguntaba a mi gran colega, que es la jefa de la clínica Reñaca, ¿ustedes manejan el sistema HACCP después de conocer tan bien su trabajo y desde que nació la clínica? Y ella me dice, no, lamentablemente no, porque no se cumplen con los prerequisitos. Entonces, ¿qué más les puedo decir yo? Que no se la crean cuando está el letrero que dice, aquí se maneja HACCP. A lo más en ese sándwich triangular que venden ahí muy rico, de pimentón con pollo, que ese dice, este se hace con HACCP, solo ese. Y así la situación del HACCP es muy particular, muy independiente. No es de todo el almuerzo del día. Y parece que con esa nosotros terminamos esta presentación, Palomita. Sí, dice que los profesionales con capacitación que asuman el liderazgo de los sistemas de gestión en inocuidad de los alimentos. Requiere entonces esta supervisión para que podamos tener una mejor inocuidad más arriba, más adelante, y poder tener mejores indicadores de estas situaciones de las famosas ETAs. Ha sido muy agradable dirigirme a ustedes. Las quiero mucho y los quiero mucho. Gracias por escucharme. Gracias a la universidad por creer en mí y por designarme para poder dirigirme a ustedes en este tema tan interesante como es la inocuidad alimentaria. Les mando un gran abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gloria, por tu interesante participación. Ahora vamos a continuar con Samuel Serrano Verdugo, quien expondrá el tema inocuidad alimentaria y etiquetado nutricional. Samuel es médico veterinario y magíster en salud pública, y él es el encargado regional de inocuidad de los alimentos del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud Región de Valparaíso. Muy bienvenido, Samuel, tienes la palabra. Sí, hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto ver caras conocidas. Bueno, voy a compartir la presentación. Voy a colocar acá en pantalla. Ahí. Y voy a poner el puntero acá en rojo. Ya. Bueno, ya vieron la presentación. Bueno, un punto que siempre es importante, yo creo, destacar, es que, bueno, nosotros hablamos de inocuidad, nosotros somos del área y entendemos lo que es inocuidad. Y un poquito también tomando las palabras, ¿cierto?, anteriores, vamos a ir tocando algunos puntos también en relación a lo que hacemos en la Seremi de Salud. Y un poco también mostrarles cómo han ido cambiando algunos aspectos en relación a lo que es de inocuidad de los alimentos, y así también como el reglamento. Bueno, cuando nosotros hablamos como de alimentos en general, incluso hay un aspecto que uno también habla, no sé, pues como de la granja a la mesa, que la inocuidad de los alimentos viene siendo, nos interesan hasta las materias primas, hasta cómo así se van a transformar. Y acá hay un tema que no es menor, porque uno muchas veces coloca estas fotos que se ven muy bonitas, y ahí también va el tema de estas comunicaciones de riesgo también, pero ojo, acá tenemos contaminación cruzada. Entonces, ¿por qué? Si se fijan, y por eso a veces es bueno colocar estos efectos. Entonces, alguien me podría decir, pero ¿cómo hay un jamón acá en contacto con un huevo? ¿Cómo hay un jamón acá, por ejemplo, que es un producto que es como directo para el consumo, con un producto que no es, puede que no esté cocido? Entonces, ¿por qué también uno coloca estas fotos? Y ahí también está como la mirada un poco como, a veces como más crítica de algunas situaciones que nos están pasando. ¿Ya? Bueno. Como les comentaba, el concepto de inocuidad de alimentos, y es para un poco llegar al tema del etiquetado en sí, perdón, siempre hablamos como de la granja a la mesa, y en este caso es como un continuo de, por ejemplo, de la producción primaria, y aquí ingresan otros también componentes, otros organismos públicos, por ejemplo, en el país, que por ejemplo la Seremi de Salud no utiliza la producción primaria, pero sí en este caso, por ejemplo, el envasado de huevos. Y tenemos un proceso el cual va a ser, por ejemplo, el transporte y después el consumo. Entonces, cuando uno empieza a ver toda esa cadena, pensando en Chile, porque nosotros por lo general vemos esto, lo que es final, que es como ya donde están las comidas y los platos preparados en los restaurantes, pero hacia atrás están en el tema de los insumos, por ejemplo, en la producción, no sé, de animales, como saques en la pesca, que tienen un peso muy importante, por ejemplo, en la alimentación animal, y hemos tenido eventos, no sé, pues como el tema de las dioxinas de las carnes de cerdo, en las cuales puede no tener un efecto como inmediato en este caso como en inocuidad, en la salud de una persona, pero sí puede tener un efecto crónico. Entonces, por eso que en esto siempre es importante tenerlo en consideración, en los insumos, después en la producción, por ejemplo, cómo son las engordas, los procesos, y aquí, no sé, pues podemos tener situaciones hasta de algunas contaminaciones, no sé, pues con algunas plagas, vectores, el procesamiento, no sé, en el caso de plantas faenadoras de alimentos, por ejemplo, la importancia, no sé, pues de la inspección, no sé, en este caso que hace el SAC, en la inspección médico-veterinaria, o Senapesca también de los productos, que no sé, porque sean, en este caso, no sé, por lo que son los mariscos, que vengan de áreas de manejo, de extracción de recursos bentónicos. Entonces hay un sinfín de controles que se hacen, los cuales en esto nos potencian, y por eso que, no sé, pues en la región nosotros siempre tratamos de estar coordinados, no sé, con SAC, y con Senapesca en este sentido. Porque después de esto viene la comercialización, que es nacional o exportación, y así llegamos finalmente a las comidas preparadas en los restaurantes. Entonces, este siempre es un punto que igual es siempre muy importante considerarlo para efectos de inocuidad de alimentos, sobre todo, por ejemplo, cuando uno empieza a ver, como hablaba previamente, de la enfermedad transmitida por los alimentos, porque uno empieza a ir hacia atrás. Y también nos pasa que actualmente, para efectos de globalización, tenemos, no sé, un producto que se puede elaborar perfectamente, Comunidad Económica Europea, ¿cierto? Después se puede, en este caso, envasar en otro país, y finalmente llega acá a Chile, o otro país, pero no sé, en este caso el ejemplo de Estados Unidos,
Y las distribuciones acá muchas veces se complejan, se empiezan a complejizar. Caso, no sé, tuvimos hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan cuando nos pasó con el tema del merquén? Y el merquén teníamos micotoxinas que se habían detectado, y ahí era la dificultad para ver, porque había un merquén, por ejemplo, que era nacional, y había otro que era, en este caso, que era una importación. ¿Ya? Entonces, perdón, estoy un poco aturado por si acaso, COVID, ya, tranquilo. Bueno, en relación al tema de los productos en sí, siempre hay que considerar, como les decía, que tenemos la adquisición de los productos, después la elaboración, y en este caso el consumo en un restaurante. Y acá la mantención, en este caso, de las cadenas de temperatura, como le hablaba, por ejemplo, la extracción, donde fue. Y hay un punto acá que si uno piensa en este punto que está acá, que es la elaboración, que es lo que todos tenemos, por ejemplo, en las casas, en las cocinas, es esto. Todo lo que se hace en una cocina, incluso sea dentro de la casa, es un proceso. Y esta es una forma a veces bien como práctica de ir viendo lo que uno hace. Incluso imagínense en la cocina uno tiene ingredientes, los cuales, no sé, llega del supermercado, los recibe y después los almacena. Y el almacenaje es muy importante porque, no sé, por cierto, están estos sistemas del primero que entra, primero que sale. Después de eso, ¿cierto? Uno viene con las preparaciones. Después la cocción en este caso, voy a correr esto acá. Después, ¿cierto? Una refrigeración, esto es como un ejemplo. Después, no sé, se puede recalentar en algunos casos, mantener, armar, servir y un producto final. Esto es como un ejemplo. Y esto finalmente da, en el caso de un restaurante, la satisfacción del cliente, ganancia y la salud del cliente. Y esto retroalimenta el sistema. Y por eso en algunos casos, estas formas de ver como un restaurante, una cocina, y hasta incluso una gran empresa de alimentos, en algunos casos, por ejemplo, cuando tienen un HACCP, o un HCCP, y ellos dentro a veces tienen estos procedimientos operacionales estandarizados y les interesan los reclamos, porque mediante los reclamos ellos van a ver, por ejemplo, la salud del cliente o la satisfacción. Pero no sé, si acá en este proceso, si es un matadero, cambian el proceso mediante el cual ellos están, no sé, haciendo, no sé, colocando estos salados de algún producto, lo que sea, ellos van a ver acá por la satisfacción cómo se está dando. ¿Por qué esto es importante? Porque, mira la siguiente, ya. Como les decía, yo voy colocando hartas fotos de imágenes porque a veces uno se le va como la importancia de algunos, por ejemplo, en los procesos, en que, y la inocuidad, y un poquito pensando en lo que también decían, ¿cierto? Significa que no afecta a la salud humana, y acá hay un punto. En el corto o mediano plazo, e incluso no afectar a la salud de la descendencia. Y ahí hay un punto que es muy importante. Porque, por ejemplo, cuando empiezan a hablar, no sé, de plaguicida, un plaguicida en un efecto puede tener un efecto, no sé, en el mediano plazo, y podría efectivamente afectar a la descendencia. Metales pesados. Y ahí tenemos un cambio, y uno cuando empieza a revisar la normativa, los reglamentos sanitarios de los alimentos siempre eran como en bacterias, parásitos, los cuales uno podía tener un efecto un poquito más inmediato. Y después de eso empezamos a migrar y empiezan a aparecer otros, en este caso como eventos, micotoxina, dioxina, metales pesados, y eso ya tiene un efecto un poco más a largo plazo, ¿ya? Plaguicidas también. Y después también ahora tenemos otro, que es como el riesgo también por ejemplo, un alimento que si uno lo consume en exceso, puede generar otros riesgos a la salud. Entonces, como dice acá, por tanto, debe estar exento de patógenos, alergenos, y hay otro tema, los alergenos alimentarios. Sustancias tóxicas, vitaminas, aditivos en exceso. Y aquí cuando uno empieza a ver, por ejemplo, aditivos en exceso, ¿dónde podría ser? Por ejemplo, en un suplemento alimentario, algún alimento para deportistas. Tenemos casos, no sé, pues de hace más de 10 años atrás, las leches ADN en la región metropolitana. Elementos radioactivos, no sé, cuando tuvimos el evento en Fukushima con los productos del mar, carcinogénicos, mutagénos, etc. Bueno, siguiendo en ese concepto, siempre nosotros cuando hablamos de inocuidad alimentaria, tenemos que hablar un poco lo que decía antes, las enfermedades transmitidas por los alimentos, no voy a entrar en detalle por las causas, ¿cierto? Como decían previamente, pero una enfermedad de transmisión alimentaria, ¿cierto? Es un amplio espectro de dolencias, ¿ya? Y un tremendo problema en salud pública, porque uno también dice que son eventos que se pueden, en este caso, evitar, ¿ya? No sé, si uno empieza a ver acá en la región, nosotros tenemos
eventos de alto consumo de alimentos, como Fiestas Patrias y Semana Santa, y nosotros hacemos campañas en esas épocas, y hasta incluso antes de la época estival, cuando empieza a hacer más calor, y decimos, enero y febrero, vidrio paramolítico. Entonces, por ejemplo, Semana Santa también, y nos interesa Marea Roja, y así empezamos. Entonces, esto se debe, la enfermedad de transmisión alimentaria, por ingestiones de alimentos contaminados por microorganismos o sustancias químicas. Y la contaminación puede producirse en cualquier etapa del proceso, como hablábamos, de la granja al tenedor. Y la manifestación clínica más común son síntomas gastrointestinales, ¿ya? Entonces, pero también podemos tener problemas neurológicos. Y acá hay un tema, no sé, cuando empezamos a hablar, que, no sé, uno dice, no sé, uno come con las neurocisticercosis, que a veces hemos tenido, no sé, por reuniones internas en el ministerio, nos dicen, no, no es una enfermedad transmitida por los alimentos, es una zoonosis. Pero, y en un momento dije, no, son las dos cosas. Es una enfermedad que se transmite por los alimentos y efectivamente es zoonótica. Porque acá lo que a nosotros nos interesa siempre cuando tenemos una enfermedad de transmisión alimentaria es identificar cuál es el origen y cortar el origen para evitar que sigan apareciendo nuevos casos. Entonces podemos tener problemas neurológicos, ginecológicos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, toxoplasmosis, uno también podría hablar, inmunológicos de otro tipo, ¿ya? No sé, pues algunas micotoxinas, ocratoxinas, ¿ya? Entonces, la ingestión de alimentos contaminados pueden provocar insuficiencia multiorgánica, incluso cáncer también. Y acá hay un tema también que en algunos de ellos va a depender de cuánto uno consume, a cuánto yo me voy a poder, en este caso, como el límite. Y esos límites en Chile están definidos por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, ¿ya? Por ejemplo, efectos sobre los consumidores directos, como hablábamos, de vómito, gastroenteritis, enfermedades no intestinales, partos prematuros, muerte intrauterina, con una toxoplasmosis, listeria, también hemos tenido problemas. Incluso eventos repetidos de dietas pueden generar desnutriciones con graves impactos en el crecimiento del sistema inmunológico, ¿ya? Y también acá, y esto aumenta la inseguridad alimentaria, y hay efectos indirectos que es la misma la atención del individuo afectado, el ausentismo laboral y escolar, los costos médicos por el desplazamiento, y también en el mismo elaborador en sí baja la confianza, ¿ya? Y muchas veces hay marcas en las cuales, y también uno habla con ellos, les dice, oye, usted tiene que hacer esto porque si no el impacto que usted va a tener en la salud de las personas va a ser tremendo, entonces el efecto también y las cargas financieras, etcétera, ¿ya? Como les decíamos, tenemos, ¿cierto?, dentro de cada uno de estos puntos, como de la granja a la mesa en la inocuidad, tenemos distintos procesos. Y, por ejemplo, si tenemos una enfermedad transmitida por los alimentos, tenemos un brote, les pido disculpas, está de un curso de la CDC, por eso está en inglés, que es de enfermedad transmitida por los alimentos. Entonces tenemos, por ejemplo, un brote y uno lo que busca hacia atrás, ver dónde se perdió, en este caso, la inocuidad del alimento, que pudo haber sido la distribución o en el proceso de la manufactura, y uno empieza a buscar acá. Y cuando uno empieza a buscar, por ejemplo, en este mismo sistema, que son los distintos como procesos que pudieron haber sido, si se fijan dentro de esto, hay variables que son internas como del sistema, que uno que son las personas, el equipo, los procesos, la economía y los alimentos. Por ejemplo, y dentro de las personas, puede mostrar, siempre hay un tema que uno dice, uno no se enferma porque sí, o porque vive en una parte. Hay factores, ¿cierto? Hay determinantes sociales en salud que implican de que uno tiene mayor probabilidad de enfermarse como otro que no. Los equipos, es muy distinto en este caso, a la infraestructura o el equipo que yo estoy usando, no sé, para hacer algún proceso, algo así, los mismos procesos, y la economía de los alimentos. Y acá hay un tema también, la disponibilidad de los alimentos para que yo pueda elaborar. Y esto también muchas veces define que en una misma calle, no sé, en una comuna, una vez, que todos venden hamburguesas. Y al que le va bien es el que vende algo distinto a esa hamburguesa. Y ahí también está la importancia a veces de empezar a sacar otro tipo de producto. En Valparaíso un tiempo había una persona que hacía hamburguesas de cochayuyo, por ejemplo, y le iba súper bien, porque todo el resto hacía de vacuno y de cochayuyo. Entonces, volviendo al tema de la dieta, cuando uno empieza, por ejemplo, si tenemos un brote por Staphylococcus aureus, y uno empieza a buscar acá, uno puede identificar, por ejemplo, acá, en la persona, la poca higiene personal. Y esto, la persona afecta la etapa de la preparación. Y cuando uno empieza a ver más allá, y cuando uno empieza a ver en el brote, ¿ya? Y esta es como la forma de pensar cuando uno ve un brote,
y se da cuenta, por ejemplo, la poca higiene personal puede ser por el proceso, porque tuvo muchos pasos, que a veces puede que no sean necesarios, como a veces dice en las cocinas, menos es más, ¿ya? Que a veces nos complica mucho no hacer una cosa, o que no tenga, por ejemplo, o que lo maneje, que esto dicen como etapas como de seguridad, por ejemplo, que, no sé, temperatura, un golpe de calor, alguna cosa así. La economía, por ejemplo, el costo de los guantes. Y acá hay un tema importante que no es menor. En la pandemia, el costo de los guantes ha sido tremendo. Esto es solamente en el caso que ellos definan, ocupamos guantes, o el equipo de los costos, ¿ya? O, por ejemplo, los equipos, que no haya disponibilidad de guantes, que no haya disponibilidad de agua, que no haya en este caso lavamanos, la ubicación. Un lavamanos muy lejos, un servicio higiénico muy lejos, por lo general, el lavado de manos no va a ser como tiene que ser. Y acá, por ejemplo, las personas que no tengan guantes, que no se laven las manos, que no tengan conocimiento, que no tengan supervisión, que tengan miedo de reportar. Y acá no Ciclic, por ejemplo, no tiene licencia. Y acá hay un tema muchas veces, mucho manipulador de alimentos no es contratado. Y nos pasaba, y hasta incluso hemos tenido situaciones como hasta con el ébola, que uno decía, personas que estaban enfermas igual iban a trabajar. Y les preguntaban, ¿y por qué? No, es que no estoy contratado. Y tomaban, o sea, algo para bajarle la fiebre, que pasaba cuando empezaban a ver los temas en África. Entonces, no es menor esto, ¿ya? Y lo otro, por ejemplo, las manos no están lavadas. Entonces, todo esto, o el mismo alimento, puede repercutir en la pobre higiene personal, o también, esto es un esquema, esto es un croquis de un establecimiento, que uno también diga en el establecimiento. Entonces, por ejemplo, acá uno descarga los alimentos, los lleva acá, por ejemplo, al freezer, después de eso los lleva acá, lo deja en el refrigerador, después de eso acá preparan el pollo crudo, se lava las manos y lo coloca acá en la roticería, y después a la vuelta, y aquí empiezan a ver todos estos cruces, que viene acá, la tabla, ¿cierto?, para preparar, no sé, pues ensaladas, después los coloca acá, y en estos cruces, por eso a uno también le interesa saber el croquis, cómo va a estar ubicado. Y muchas veces uno dice, en vez de colocar esto, póngalo acá, entonces simplificar los procesos. Y la cocina, el trabajo dentro de una cocina es rápido, ¿ya? Y este tema, que esto está relacionado con el individuo, a mí me encanta en lo personal esta diapo, que va relacionada porque una persona se enferma, que va a ser por su edad, su sexo y sus factores constitucionales, y estos están dados por los estilos de vida del individuo. Por ejemplo, si a mí, no sé, pues me gusta fumar, lo demás, o me gusta correr, ¿ya? También, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me gusta correr. Y tengo redes sociales comunitarias. Si todos mis amigos corren, yo voy a correr con ellos. Si en las redes sociales también se, oye, correr es bueno, también voy a correr. Por eso es como esto, lo típico es como el fumador como de carrete que dicen. Porque es como el ambiente. Y acá hay un punto, que si se fijan también, y acá hay un punto, que incluso redes sociales, estilos de vida, y hasta el mismo el tema del COVID, ha cambiado algunas conductas. Ahora nos lavamos más las manos, ¿ya? Por ejemplo, y todas estas redes sociales comunitarias van a estar definidas por la agricultura, por la educación, si una persona sabe más, se enferma menos, el ambiente laboral, si está contratado o no, las condiciones de vida del trabajo, el desempleo, el agua y el saneamiento. Para fortuna nuestra, ha mejorado el saneamiento básico en Chile, ¿ya? Y otras cosas, por ejemplo, vivienda, y todo esto va a estar dado por las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Entonces, cuando uno empieza a ver las enfermedades transmitidas por los alimentos, este también es un efecto que no es menor, ¿ya? Y va más como por la parte más cualitativa muchas veces de cómo alguien se enferma. Esto un poco, nosotros lo vemos así también porque en la lógica efectivamente hacemos todo el análisis, pero ¿por qué nos interesa sobre todo ese tema normativo? Porque el tema normativo también va a definir algunas pautas que sí o sí tienen que estar acá. Y por eso que, por ejemplo, si algún manipulador de alimentos me sabe que el baño está muy lejos, no, legalmente tiene que estar a esta distancia. Con eso uno va regulando. Bueno, pasando a enfermedades transmitidas por los alimentos, tenemos distintos tipos. Bueno, estos son, yo siempre los muestro porque estos son peluches realmente de distintos patógenos, ¿ya? Y, por ejemplo, no sé, yo tengo una mosca, ¿ya? ¿Por qué sirve esto? Porque, por ejemplo, cuando uno empieza a hablar con las personas, o hace, no sé, educación o promoción, uno le dice, tome, ahí está una mosca, hábleme de la mosca. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno empieza a hablar de salmonela, ya tenemos eventos por salmonela, sí, asociados con los huevos, pero muchas veces se nos olvidan otros patógenos, por ejemplo, Shigella, con el agua.
Escherichia coli, que en sí no es un patógeno, porque acá algunas de estas Escherichia coli en sí son las patógenas, ¿ya? Vibrio parahemolítico, vibrio cólera del agua, Staphylococcus aureus, los Clostridium botulinum perfringens, Bacillus aureus y Listeria monocitógena. Y cuando uno empieza a ver esto en paralelo con los alimentos, yo por ejemplo acá tengo el huevo con la salmonela, tengo el agua, tengo Escherichia coli, si me sale significa que esto es materia fecal. Y cuando yo tengo las BPM, digo, encontré Escherichia coli, o sea, me están fallando las BPM, o sea, no se están lavando bien las manos. Y cuando me sale vibrio parahemolítico o vibrio cólera, ya menos mal no tenemos el tema del cólera, pero sí vibrio parahemolítico, acá tengo el problema de que estos, como son halófilos y como en sí están en el agua y son de productos del mar, yo acá entonces digo, productos del mar, entonces tengo que reforzar, en este caso, las condiciones de temperatura, congelar. Staphylococcus aureus, el manipulador. Por eso es cuando nos sale Escherichia coli, Staphylococcus aureus, decimos, el manipulador no tiene situaciones que corresponden. Clostridium botulinum, ¿cierto? En este caso la conserva, y Clostridium perfringens con Bacillus cereus. Esta es la típica enfermedad de transmisión alimentaria del arroz con carne. Clostridium perfringens, ¿cierto? Con la carne, Bacillus cereus de los cereales, y Listeria monocitógena. Y otros también que tenemos en relación a la histamina. Y aquí va el tema también de cómo yo tengo que elegir un pescado en buenas condiciones, ¿ya? Y por eso que nosotros siempre reforzamos el pescado, elíjalo de esta manera, elíjalo así, no vaya por lo más barato. Y lo otro que también, y no es menor, que a veces también se va, que son enfermedades también transmitidas por los alimentos, pero son con parásitos. Por ejemplo, tenemos Cryptosporidium, tenemos Giardia, tenemos otros helmintos que pueden generar dolores abdominales, diarrea, dolores musculares, triquinela, todas lesiones en la piel, según las cargas parasitarias. ¿Y por qué lo planteo? Por esto. Porque a veces, por ejemplo, y acá hay un punto, en la inocuidad de alimentos, e incluso uno cuando habla, uno está hablando del riesgo en sí cuando uno consume un alimento. Es como cuando uno maneja, que uno ya al momento de estar manejando está asumiendo el riesgo de que uno en algún momento puede tener un accidente. Y ahí también está el tema de que, y ahí va el enfoque en relación al consumidor. Por ejemplo, si tengo una carne, la que está así, que está cruda al medio, incluso si uno ve el reglamento, en ninguna parte dice prohíbase el consumo de productos crudos. Distinto es las comunicaciones de riesgo que se hacen, que en eso siempre dice consuma productos cocidos. Porque efectivamente en estos productos crudos yo puedo tener enfermedades parasitarias, o acá en el salmón enfermedades parasitarias también. ¿Ya? Esto sí, y aquí uno ve, esto es una hamburguesa y esto no tiene que pasar. Porque uno dice, esta era una hamburguesa de pollo, si no me acuerdo. Pero uno dice, pero la hamburguesa se consume cocida y tiene que ser cocida. Por ejemplo, en el caso de los berros o asociados con el agua, que a veces uno tiene otras enfermedades como fasciola hepática. Entonces tenemos distintos parásitos como triquinela, tenia, echinococcus también a veces, la fasciola hepática, Toxoplasma gondii, siempre lo colocamos porque Toxoplasma gondii está relacionado con el consumo, ¿cierto?, de carne, la cual puede estar cruda, y muchas veces le echan la culpa al gato, ¿ya? Pero en realidad, y acá está el tema de la comunicación de riesgo, que uno dice incluso hasta muchas veces es más riesgoso en este caso hacer, no sé, jardinería o comer productos, en este caso de, ¿cómo se llama?, crudo, hasta con un gato, ¿ya? Por ejemplo. Bueno, pasando a otro tema, lo que les decía, la importancia de conocer la normativa, porque la normativa da un marco en el cual uno puede hacer exigencias, ya sea reglamento sanitario de los alimentos o el reglamento sobre condiciones ambientales, este que es sanitario y ambiental, el 594. Este es del alimento y este es para el manipulador de alimentos. Y en conjunto con los dos uno puede decir, por el reglamento, digo, usted tiene que tener BPM y también tiene que tener un baño y lo tiene que tener según la cantidad que dice este decreto. Si se corta el agua, yo digo, usted no puede funcionar por el 594. Y acá hay un tema que es muy importante, porque por ejemplo, siempre nosotros decimos, estas fotos se pueden ver muy bien, pero uno dice, ¿usted ha leído el reglamento sanitario de los alimentos? En ninguna parte dice que tiene que ocupar guantes, porque a nosotros nos interesa que se lave las manos. Y esto incluso acá tiene un anillo. A mí en realidad me preocupa que tenga un anillo más que el tema de los guantes. ¿Ya? Muchas veces el guante se dice genera esta falsa sensación de seguridad. O por otra parte, uno dice que hay una persona con una mascarilla y el resto no tiene mascarilla y uno puede decir, pero ¿cómo? El reglamento no pide que ocupe mascarilla. El reglamento sanitario de los alimentos para los manipuladores. Y ahora, por un tema cierto de pandemia, uno dice, está la exigencia adicional que todos tenemos que ocupar mascarilla, por ejemplo, en un lugar cerrado.
O por ejemplo acá, el tema de la luminaria, si se fijan acá arriba, tiene que estar protegida. ¿Ya? Y por normativa, porque si se rompe, puede caer en este caso, si estamos en una panadería, se rompe y va a caer acá. Y a veces hay tanta luz que uno no se puede dar cuenta. Siguiendo con eso, si se fijan acá, en esto, uno podría decir, por ejemplo, cuando empezamos a hablar ya de rotulación y otro tipo también de situaciones relacionadas con inocuidad alimentaria, es que en relación a los alergenos y a la rotulación. ¿Por qué? Porque yo podría decir acá yo tengo contaminación cruzada. Cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, el tema de alergenos. Y ahí vamos a ir tocando ese tema. En relación a la rotulación, uno de los puntos más importantes es que primero tiene que estar el establecimiento autorizado y después de eso, en sí, el producto envasado y sobre ese van a hacer la rotulación. Y tenemos una rotulación general, la cual nos da incluso la seguridad de que tiene el número y la fecha de la resolución sanitaria y yo sé quién lo está elaborando y con la fecha de elaboración envasado, incluso muchas veces con los lotes de producción, y yo con eso puedo hacer una trazabilidad en caso de ser necesario para ver cómo, en este caso si tengo algún problema con el producto, para ver en el elaborador. Por otra parte también tenemos las instrucciones de almacenamiento, que muchas veces uno no las ve y uno almacena algún producto que no corresponde en alguna parte, o cómo tiene incluso el mismo uso. Incluso los productos, no sé, productos cárnicos, ahora dicen consúmase cocido, a pesar de que tiene, igual lo dicen. Y los ingredientes, incluyendo los aditivos. Y en este punto, y como uno ve acá, tenemos una rotulación general en la cual se relaciona con la identificación del productor, el nombre, las condiciones productivas como el lote, la fecha, y aparte hay una rotulación nutricional. Y en la rotulación nutricional comprende aspectos en este caso que son obligatorios, como en este caso la declaración de los nutrientes, y aparte la declaración del sello alto en. Y con esto también uno ve como este cambio que ha habido en sí como de los riesgos, porque ya se reconoce que incluso, claro, consumiendo productos alto en, y con eso ya se indica esto es como es de riesgo, o, no se, o es para este consumidor, entonces se empieza a diferenciar, ¿ya? Y con la declaración de nutrientes, y acá, en relación a la rotulación general, y esto relacionado con la inocuidad de los alimentos, que tenemos también la definición de los alergenos alimentarios y la forma en la cual yo puedo ver si para mí que tengo una condición, por ejemplo en mi caso yo soy alérgico al maní, no tenía idea, no hago choque anafiláctico, me duele el abdomen nomás, pero nunca tenía idea porque nunca me ha gustado el maní, pero yo la forma ahora que tengo para saber si no sé, el producto tiene maní es los ingredientes. Y eso también siempre nosotros decimos la importancia de formalizarse y de rotular, porque es una forma en la cual el elaborador se diferencia del resto. Y con eso dice mi producto es seguro. Entonces, incluso hemos tenido eventos en otros países los cuales no rotulan un alergeno alimentario y hacen los recall y los sacan del mercado. Entonces, la rotulación, yo sé, por ejemplo, si tiene gluten, si tiene productos lácteos o crustáceos, productos del mar, huevos, soya, maní, los podemos reconocer y están. ¿Ya? Ese es otro como inocuidad de los alimentos. Y lo otro, con la declaración de los nutrientes, yo también con esto, y acá está el tema que nosotros vemos si es alto en, porque revisamos con la información nutricional junto con los ingredientes y con eso revisamos si es alto o no en azúcares. Y esto nos permite de manera fácil, y acá también hay un tema que entrega una herramienta que es rápida a la comunidad, en la cual uno dice, el producto tiene sello, no tiene por qué estar acá en el colegio. Y con eso lo van sacando. Y son estas normas las cuales se va generando como el tema de tabaco, que antiguamente estaba en el cine, se podía fumar, pero ahora una persona si quiere fumar en el cine, toda la gente le va a decir, no, pero no puedes fumar acá, hay un control social. Y con esto también se van generando esos cambios. Cuando partió la ley, por ejemplo, con el tema de los sellos alto en, nuestras mayores dificultades siempre fueron, no sé, por los mismos colegios, que eran que en los kioscos, ¿no? Por ejemplo, se empezaban a sacar estos productos, pero no sé, pues los profesores estaban comiendo pizza. Entonces, teníamos situaciones así, entonces es un tema que es conductual y se va haciendo con el tiempo, ¿ya? Y por eso que acá en esto, cuando uno empieza a ver
en sí, y por ejemplo yo lo veo de la otra perspectiva, por ejemplo de la alergia alimentaria, porque yo podría decir, acá estos productos podría acá caer y contaminar estos productos que están acá, o por ejemplo el pan. Entonces, vuelvo a insistir, por ejemplo acá tenemos productos los cuales deberían estar cerrados, y con eso voy a evitar que caiga y tengamos esta contaminación cruzada dentro del mismo refrigerador, ya sea por goteo de los productos en descongelación o en este caso por alérgeno, ¿ya? Y lo otro, y un poquito con esto para ir cerrando, lo que decían también de las VPM, en caso, por ejemplo, si necesitan las VPM, se las podemos compartir como equipo de alimentos en la oficina de la Seremía de Salud, las 8 oficinas. Como equipo generamos unas VPM tipo para entregarle a los usuarios, porque siempre cuando nos pedían en la formalización, cuando sacaban el local, no sabían qué eran las VPM. Entonces hicimos unas VPM tipo para que las tengan y las puedan completar, y con eso mismo tengan como un marco para que puedan seguir en eso. Si las necesitan, se las podemos hacer llegar, no hay ningún problema, porque también nosotros fiscalizamos las VPM, y en este caso son las buenas prácticas, que es como la parte documental, más la infraestructura de la instalación. Y con eso estandarizamos la manera en que estamos fiscalizando a nivel país, que es un poco lo que hablaban antes, ¿ya? Y eso, y bueno, y esto un poquito mostrarle acá también, me gusta harto mostrar un poco con lo que hace la Chivia también, la comunicación de riesgo que ellos tienen es muy buena, como acá por ejemplo Jack Sparrow, entonces por ejemplo, alimentos sanos son mi mejor tesoro, y hablan incluso de inocuídate y come saludable. Y aquí mezcla muy bien lo que nosotros siempre decimos, necesitamos no solo como el tema que sea inocuo, sino que sea nutricional. Sea como apto desde el punto de vista nutricional. Y nosotros en la Seremía de Salud hemos un poco logrado eso, trabajamos los dos equipos muy bien, pero por ejemplo a mí no me sirve mucho que no sé, una hamburguesa, no sé, pues no se enfermen las personas si están consumiéndola todos los días. Entonces por ahí, en esto yo encuentro muy bueno, por ejemplo, que dice limpia y desinfecta el área donde preparar los alimentos y disminuye el consumo. ¿Ya? Entonces, para que de repente vean también la página de la Chipia, tienen harta información, muy, en este caso que es fácil, y hasta para los niños también, para que lo vean. ¿Ya? Con eso yo termino mi presentación y les doy ahí el pase ahí para que continuemos con la... Voy a cerrar acá. Ahí. Muchas Ahí gracias, para, Samuel. exacto, ahí está, sí. Muchas gracias por tu presentación y también por compartir la información con nosotros. En el contexto de universidad, sin duda, es un gran desafío el tema de entornos universitarios, sobre todo porque muchas veces los alimentos que rodean la oferta de alimentos que están cercanas a la universidad no necesariamente son inocuos y menos saludables. Ahora le voy a dar la palabra a Paloma Gómez. Ella va a dirigir la parte de preguntas y reflexiones y quizás podría ser una de ellas. Bien, buenas tardes a todos. Aprovecho de saludar a la profesora Loreto, que está de cumpleaños, que recibió muchos saludos en el chat, así que no puedo dejar de mencionarlo. Tenemos una pregunta aquí bien interesante. Voy a leer textual, ya que hay como un preámbulo a la pregunta. Quería saber un poco sobre la opinión dentro de los expositores, debido a que el día viernes hubo una exposición por el Día del Medio Ambiente, y en ello uno de los temas tocados fue el consumo de agua segura. Ahora la pregunta va abordada a un video que circuló en redes sociales de un mexicano en Chile, y él explicaba que en México la gente cumple con un plan de desparasitación, esto debido a la poca inocuidad y seguridad alimentaria en dicho país. Entonces, ¿ustedes creen que medidas como esas son necesarias en la población chilena? ¿Creen que medidas más exigentes deben ser implementadas en localidad donde la accesibilidad al agua no es del todo segura? Les doy la palabra, Samuel, Gloria, no sé qué. ¿Parto yo? Sí. ¿Sí? Mire, un tema con los alimentos en general, y considerando que el agua es un alimento, ¿ya? Incluso la normativa, todo lo que tenga alcohol no es un alimento como tal, y luego el sal, entonces hablamos, aparte solamente el vinagre, ya. Considerando que el agua es un alimento y lo demás, pero también hay que considerar que siempre cuando uno consume un alimento uno está asumiendo el riesgo. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo,
Si yo, no sé, si yo consumo carne cruda constantemente, ¿ya? O carne, la cual tenga, en este caso, esté parcialmente cruda, yo perfectamente me estoy arriesgando a, por ejemplo, no sé, consumir, por ejemplo, un quiste de algún parásito como alguna tenia. A pesar de que, ojo, a pesar de que en los mataderos se hagan inspecciones médico-veterinarias, pero siempre está el riesgo que se pase. Por ejemplo, una de las cosas de las que yo hablaba, toxoplasma, la toxoplasmosis, no hay como una signología patognomónica, en este caso, cuando uno está en el matadero y dice, esto es toxoplasma. Por ende, se pueden pasar. Por tanto, el riesgo que yo puedo tener por consumirlo en la carne cruda está, ¿ya? Hasta incluso puede ser también que, o no sé, cuando yo como crudito. Si uno come crudito, uno está asumiendo que efectivamente puede tener el riesgo de exposición a Escherichia coli. Es como cuando a uno le dicen también, no sé, porque esto es como de riesgo. A ver, como que otro ejemplo. Eh, y en relación a la carne cruda, hay gente que incluso dice, no, yo me desparasito cada cierto tiempo. ¿Ya? Entonces, si me preguntan a mí eh, respecto al agua, para fortuna nuestra, siempre en la parte, por ejemplo, en la elaboración de los alimentos, incluso restaurantes y lo demás, nosotros exigimos que tengan agua potable. ¿Ya? Se exige incluso que tenga conexión al agua potable o al alcantarillado, en este caso el bar, lo que sea, o si son en este caso zonas rurales, que sea de agua potable rural, o también en este caso que tenga un proyecto de alcantarillado. Y con eso nos aseguramos que el agua que están ocupando para elaborar alimentos sea de calidad potable. ¿Ya? Entonces, por eso, un poco en relación al tema del agua, yo diría que no es, o sea, no es una exigencia que uno diga, y aparte también, todas las exigencias que son sanitarias, incluso que están como normativas, son en base a los patrones epidemiológicos de la población. Por ejemplo, tenemos la fortificación de la harina con ácido fólico. Tenemos, en este caso, la iodación de la sal, las cuales responden a situaciones de salud pública. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntan por el tema del agua, ¿hay que tomar antiparasitario? No, porque tenemos, para fortuna nuestra, el tema de el agua que es potable. Para elaboración de alimentos, cuando nosotros damos la autorización, sí o sí tiene que ser en esas dos condiciones. Incluso cuando son de agua potable rural, se hacen muestreos y se ve también. Y incluso yo diría, en el tema del agua, el agua sobre todo pensando, no sé, por una zona acá en la región, Petorca, que tienen problemas de agua, el problema del agua en sí, más que el tema del parásito, viene siendo de metales pesados. Porque pasa, incluso hay un ejemplo que pasó en la India hace mucho tiempo, en los cuales empezaban a secar las napas, en este caso, y los tipos profundizaban. Y al profundizar yo puedo tener napas las cuales tengan concentraciones en este caso, de metales pesados. Pero insisto, sobre el agua potable rural se hacen análisis, se revisa, y lo otro también que está pasando, que se permite la normativa, que de los camiones, camiones cisterna, Aljibe. se me fue, no, camiones aljibe, los cuales en sí legalmente vienen siendo, es como una cañería, en la cual yo tomo el agua en una parte que está autorizada y lo llevo a otro lugar y lo colocan ahí en el agua. Entonces, eso, como respuesta por mi parte. Gloria, no sé si usted quiere agregar algo a esa pregunta, sino para continuar con la siguiente. Y voy a agregar media conferencia que nos acaba de dar Samuel. Bueno, ¿Qué mejor que eso? yo quisiera agregar otra reflexión y pregunta principalmente para ti, Samuel, aprovechando tu presencia también como Seremi de Salud. Y volviendo un poco a los entornos universitarios, ¿no es cierto? Que es lo que nos mueve a nosotros, donde nosotros estamos. Siempre nos preocupa bastante el tema de los alimentos que están en torno a los espacios universitarios, ¿no es cierto? Bueno, tenemos los casinos que están normados, porque además hay profesionales a cargo, ¿no es cierto? Ahí están fiscalizados, pero quiero saber cómo aborda la Seremi, si es que hay alguna estrategia, y si no la hubiera, si es que se piensa, cómo se puede abordar el tema de la comida callejera, toda esta comida que se empieza a vender en las puertas de las universidades, que de alguna manera soluciona porque hay demanda, ¿no es cierto?
pero está totalmente fuera del alcance de nosotros internamente como universidad, entonces no podemos asegurar que esté limpio, no podemos asegurar finalmente la inocuidad, no tenemos idea de la procedencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos puedes tú, bueno, contar si es que hay estrategias, pero principalmente además también cómo podríamos nosotros abordarlo como institución de manera de poder obviamente contribuir en la salud de nuestra comunidad? Sí, buena pregunta. Siempre, y yo creo que esta es como una reflexión y muy buena que la planteen como universidad, porque a nosotros nos pasaba hace mucho tiempo que empezábamos a tener solicitudes de locales de alimentos, no sé, desde FOSI. Gente que iba a FOSI y le daban plata y, por ejemplo, les compraban un horno y una tremenda, iban a la Seremi de Salud, pedían la autorización y nosotros no, pues no se la puedo dar porque no tiene agua, no tiene esto. Ah, entonces, pero ¿cómo es posible? El Estado no es coherente. Yo empecé a trabajar con FOSI y le dije a ustedes, si me necesitan en algo, alguna presentación, yo estoy. ¿Por qué? Y empezamos a ver también que muchas veces hay situaciones en las cuales, y aquí también está como alguna de los orígenes del comercio ambulante, porque incluso sobre todo ahora en esta situación como de pandemia, en las cuales, es cierto, ha disminuido, tenemos problemas, ¿cierto?, con la cesantía y lo demás. Entonces la gente empieza a buscar otras alternativas. Y ahí también nos pasaba que gente de FOSI, no sé, pues venían y como no tenían, estaban en una toma, o no tenían alcantarillado, no se los podíamos dar. Entonces dijimos, ya, acá entonces, hagamos algo, trabajemos con las personas quienes tienen alcantarillado y quienes no, tratar de ver con FOSI si esos fondos podían ir a, por ejemplo, a que ellos pudieran habilitarle alcantarillado y agua potable. Porque de esa forma uno mejora el saneamiento básico y así mejora la salud de la población en general. Y nos pasó también que nos decían, sí, pero es que igual quiero elaborar. Y ahí empezamos a ver un ejemplo que se da en la Municipalidad de Casablanca, que son las cocinas comunitarias. En que Casablanca dijo, yo como municipio voy a habilitar este contenedor, voy a tener todas las condiciones y lo habilito para elaborar, no sé, conserva. Y después para elaborar chocolate, ya. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Cada cierto tiempo le dicen a las personas, usted quiere una hora, ya. Yo le doy del día lunes, toda la mañana, porque usted venga, elabore, y va a elaborar en una fábrica autorizada. Por ende, su producto usted lo va a rotular como elaborado de fábrica autorizada y lo puede vender. Incluso en ese mismo sentido, también trabajaba con FOSI con unos proyectos que eran de, no sé, con mujeres que habían sido afectadas por violencia de género, y también nos comentaban de que el gran problema que tenían es que no podían elaborar alimentos en su casa. Entonces buscaban lugares externos. ¿Y aquí voy con esto? En que la estrategia, que no es del ministerio, un poco nosotros hemos visto y es como una forma más práctica de hacerlo, y con los municipios también siempre yo se los digo, que habiliten cocinas comunitarias. Incluso la misma universidad, ustedes tienen una cocina, pero no sé si la cocina estará autorizada o no. ¿Por qué se los planteo? Porque si la cocina está autorizada, podrían decir ya, mi cocina está autorizada, entonces yo este día voy a habilitarla, por ejemplo, para elaborar tal y tal cosa. Y lo pueden rotular. Y hasta incluso en el mismo proceso de la formalización, de saber qué requisito necesita, también eso les sirve, sobre todo, por ejemplo, desde la nutrición, que muchas veces, no sé, nos preguntan cuáles son los requisitos, no sé, para una sala de leche, para un CEDIL. Entonces, pasa, y eso no lo sabe, entonces con eso nos dice, estos son. Ya. ¿A qué voy con esto? Y respondiendo específicamente la pregunta, tenía que hacer esa vuelta larga un poquito para contextualizar. En que una de las estrategias, cuando uno empieza a ver las universidades, que siempre está afuera, en la calle, está el vendedor ambulante. Siempre se instala. Incluso nos pasaba hasta en los colegios cuando partió el tema del etiquetado, que se iba a generar el tema del mercado negro del azúcar y lo demás, y también, que estaban en la reja vendiendo. Y cuando uno empieza a ver las universidades y de repente comparen, y fíjense que el vendedor ambulante se instala donde no hay competencia. Porque el vendedor ambulante, claro, lo que hace en sí, vende barato, y por lo barato la gente compra. Y cuando uno, dense una, no sé, Universidad Viña del Mar, se llena de ambulantes afuera, porque tiene harto espacio. Universidad Las Américas en Viña del Mar, tiene un poquito de ambulantes porque el espacio que tienen es poco para colocarse. INACAP en Valparaíso, se llena de ambulantes afuera, y esto es una vez, lo hablé con la gente del INACAP, ¿por qué? Porque desde el último punto donde yo compro hasta que llego para tomar la micro, no hay donde comprar. Entonces, en el metro, el gran problema que tienen los vendedores ambulantes de los cuchuflés. Entonces le decía a la gente del metro, entonces
ustedes hagan una promoción con alguna formalización, que tengan ahí algún emprendimiento en el cual, no sé, si yo cargo 5.000 pesos de con la tarjeta, regálenle cuchuflí. ¿Por qué? Porque la gente consume y el ambulante ocupa esos espacios donde no hay competencia. Y en los trayectos más largos, hasta Limache, que es largo, y se ponen a vender. Entonces, si yo tengo un lugar donde yo cuando entre al metro consuma y compre ahí, se genera una competencia con el ambulante. Y al ambulante no también le dice formalícese o agrúpese, y como agrupación instálense. Nosotros en realidad queremos que la gran mayoría se formalice, incluso más, ojo, los adultos mayores sobre 60 años pagan 1.000 pesos de manera automática la formalización. Las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, tienen beneficio arancelario con nosotros en la autorización de alimentos y pagan solamente 1.000 pesos. Entonces, un poco para ir como resolviendo el tema de los vendedores ambulantes, y a veces también uno dice, si yo tengo una cocina en mi universidad, en la cual yo hago productos locales, y imagínense, no sé, esto es tirando ideas, ¿ya? Y uno podría decir, ¿y qué pasa si la misma universidad hace productos propios? Y los productos propios los vende en este caso, en un local, no sé, administrado por decir, no sé, centro alumnos, o la misma universidad. Y con eso van compitiendo. ¿Por qué? Porque uno tiene como sentido de pertenencia. Entonces va a preferir un producto que es formalizado, que tiene los rótulos y están ahí. Entonces, por eso, incluso yo siempre digo, las casas de estudios tienen esa ventaja, incluso hasta de sacar a veces algunos productos de manera diferenciada, no sé, líneas de productos sin alergeno alimentario a proteína y leche de vaca. Por ejemplo, acá en la región no tenemos un restaurante que diga, mi restaurante, usted viene acá y usted viene tranquilamente, si usted tiene proteína, alergia a leche de vaca, usted puede consumir tranquilamente acá. No tenemos. Entonces, yo creo que esos son los puntos donde a veces hay que ir como apuntando. A veces uno dice, claro, uno se va como por el lado más como económico, lo demás. No, pues si a nosotros nos interesa que a la gente le vaya bien, si hemos dicho. Si a la gente le va bien, se enferma menos. Entonces, en ese sentido, incluso cuando uno ve la proteína, la alergia a proteína de leche de vaca, cuando, no sé, el tremendo problema de, por ejemplo, no sé, poder amamantar un niño con alergia a proteína de leche de vaca. Y las mamás no pueden salir de la casa porque no saben dónde ir o qué productos consumir. Y por eso es lo importante de la rotulación. Entonces, por ahí también va. Entonces, las universidades, y ahí está, pueden generar BPM muy buenas y BPM diferenciadas. Y ahí con eso se va como convirtiendo. Incluso pasa y es como una estrategia que es como de carácter como general, es como lo que pasa con los perros vagos. Hay algunas estrategias incluso poblacionales con el tema de los perros vagos. Si uno saca un perro vago, después llegan más perros, y esos perros pelean entre ellos para definir, se genera más violencia entre los mismos perros, y ellos, los que llegan nuevos, se reproducen y al final tienen más perros. Entonces, internacionalmente, en algunas ocasiones dicen, no, yo quiero tener este perro, y este perro tranquilo, y él tiene ese espacio, y gana ese nicho. Entonces, esto es un poquito como ir aprovechando los nichos, es como flora benéfica, ¿eh? Como lactobacilo, así que estar ahí. Entonces, creo, por ahí más o menos como que va, esa puede ser una estrategia. En esto, como dicen, nada está escrito en piedra, y hay que ir probando estrategias con las cuales uno vaya como logrando generar productos nuevos, poder ir como en este caso, y hasta las mismas personas en esas cocinas comunitarias sacan otros productos. Y hay una cosa, cuando uno empieza a hablar de estos puntos, hay mucha gente que está interesada, entonces hay que ir buscando los actores estratégicos para colocarlo y estar ahí. Entonces, eso yo diría como un planteamiento desde lo que nosotros hemos visto que ha funcionado, y la cocina comunitaria en Casablanca les va súper bien con eso, les va súper bien. Entonces, también como de nexo con la comunidad también les puede servir, incluso más cuando uno empieza a ver esto. Vean los programas a veces en las mañanas cuando filman y empiezan a hacer alimentos, y siempre hay un gallo que tiene un anillo o que hace algún tema de inocuidad de alimentos, y entonces siempre fallan en algo, entonces uno puede filmar videos. Las BPM se hacen así, incluso más. Con una buena BPM, que dentro de eso está, en este caso, el control de la higiene y salud de los trabajadores. Y uno le ve las manos, y con eso uno se asegura que lave las manos y lo demás. Y es una forma indirecta con la cual controlan el COVID. Y es muy bueno. El COVID en sí es una partícula de grasa. Con una buena limpieza y sanitización, es bueno. Entonces también hay aspectos en los cuales
uno a veces no siempre va a tener que sanitizar con cloro. Perfectamente a veces uno lo puede con agua caliente, de acuerdo al tipo de plato también que sea, entonces por eso hay que ir viendo. Hay que ir viendo alternativas y mucho conocimiento empírico de esto que hay que rescatar, lo que tiene buenas fases técnicas. Y creo que es un poco respondiendo como estrategia, por ahí podría ser. Y con eso en realidad dan salida a todas estas situaciones. Eso. Muchas gracias, Samuel. En virtud del tiempo vamos a cerrar acá las preguntas. Les agradezco a ambos expositores y Fabita, te doy la palabra para que puedas cerrar el encuentro de hoy. Muchas gracias, sí, Palomita, a los expositores, a Gloria, a Samuel y a todos los participantes que se mantuvieron con nosotros en este tercer seminario. La presentación, contarles que estará disponible en los próximos días en la página web de la Unidad de Promoción de la Salud y Calidad de Vida. Y para quienes nos quieren acompañar, nos vemos el próximo lunes 28 de junio a las 11 horas en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Chao, que estén muy bien. Samuel, Cuídense. gracias, Gloria. Un abrazo, que estén muy bien.